Vamos entonces a meditar en el artículo 10 del credo. Creo en el perdón de los pecados. Cuando se dice creo en el perdón de los pecados, eso está implicando muchas cosas. No solo es creer en la misericordia de Dios que me da el perdón. También se está diciendo que se cree en el Espíritu Santo. Se cree en esa acción del Espíritu Santo en la iglesia a través del sacramento de la penitencia y se cree en la comunión de los santos. ¿Por qué? Primero, porque creemos no solo en el acto y en el poder de Dios de perdonar nuestros pecados, porque en Juan 20, 22, 23, cuando Jesús sopla sobre los apóstoles y les dice, así como el Padre me envió, así os envío yo. Ahí Jesús está dando una misión, está transmitiendo su poder. Así como el Padre me envió, así los envío yo. Recibid el Espíritu Santo. Está comunicando su mismo Espíritu, su autoridad a los apóstoles. Así que cuando yo digo creo en el perdón de los pecados, estoy diciendo es que también creo en esto. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis le quedan retenidos. Es el poder que Dios da a su iglesia en la persona de los sacerdotes, sucesores de los apóstoles. Los sacerdotes son los que continúan la vida de Cristo en la tierra, su misión. No, es que yo sí creo en el perdón de los pecados, pero como el que perdona es Dios, yo me entiendo solo con Dios. No, el credo encierra todo eso. Por eso el católico que no cree en el sacramento de la confesión, en la práctica, porque muchos lo pueden, recitan el credo, pero en la práctica no, que me voy a confesar yo con un hombre igual pecador que yo, están negando todo este contenido de la cita de San Juan. Entender, cuando yo digo creo, es creo en la iglesia, creo en eso que Dios le comunicó a los apóstoles. Por eso con los hermanos separados, bueno, crees en la Escritura, ¿por qué no crees en esta parte del Evangelio, verdad? Porque no crees, es abrazar toda la verdad completa. El sacramento de la penitencia y los demás sacramentos se van a tratar en otra parte del catecismo, ¿no? Aquí solo se va a hablar así de lo que es el creer en ese perdón de los pecados. Un solo bautismo para el perdón de los pecados. Nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Está en Marcos 16, 15, 16. El bautismo es el primer sacramento a través del cual se nos perdonan los pecados, porque nos une a Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Pero ¿para qué se nos perdonan los pecados en el bautismo? Para vivir una vida nueva. Qué importante es eso. Y por eso al niño hay que enseñarle a vivir una vida nueva, la que recibe la vida divina. Dice el numeral 978 que en el momento en que hacemos nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno, importante ese calificativo, pleno. Cuando se habla de plenitud, nada falta. Y tan completo el perdón que recibimos, que no nos queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original, sea de las faltas cometidas por nuestra propia voluntad, ni ninguna pena que sufrir para expiarlas. Por eso, en el bautismo de adultos, no hay que confesarse antes del bautismo, que muchas personas tienen esa duda. No, el bautismo lo perdona todo, incluyendo las penas por sufrir. O sea, que ese día, en ese instante, va directo al cielo. No hay ninguna pena por sufrir. Igual los niños, el dolor es que no se les conserva, ¿no? Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Eso también es importante tenerlo en cuenta porque hoy está muy olvidado. A los padres de familia se les ha olvidado completamente que su hijo tiene el germen de la concupiscencia.
Y ten presente que así tú le enseñes, tenga pleno conocimiento de las cosas, lo hayas instruido debidamente, si se pone en la ocasión, cae en el pecado. No es que ya yo le he enseñado qué es bueno y qué es malo, no. Así tú le hayas enseñado qué es bueno o qué es malo, las imágenes pueden dañar, muchas imágenes pueden dañar su alma, suscitar en él malos deseos, malos pensamientos. ¿Quién está libre de eso? Hay que evitarle la ocasión, por lo menos enseñarles a evitar la ocasión. Este es uno de los grandes problemas, precisamente porque toda la educación desde el preescolar tiene que ver con los medios de comunicación social. Entonces, el poner a los niños en comunicación, en contacto con los medios, ¿qué dicen los medios de comunicación? A ver, preséntame un medio de comunicación en el que podamos confiar en este momento, porque a través de los medios de comunicación ellos deben aprender cómo presenta el medio de comunicación el amor, cómo presenta los medios de comunicación la procreación, cómo presenta los medios de comunicación. Eso es ponerlos en la boca del lobo, en manos del demonio, porque ninguno está libre de la concupiscencia. Menos cuando ahora los jóvenes no se confiesan, no comulgan, tienen un alma raquítica, débil espiritualmente, no están fortalecidos espiritualmente, no lo están. Entonces cualquier medio vientecito del mal los puede tumbar, los puede arrastrar. Por eso es tan, no sé ni qué calificativo ponerle a esos programas, doloroso de ver todo el mal que están produciendo, porque ya lo están produciendo, solo que no nos habíamos dado cuenta. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no cesan de llevarnos al mal. Ninguno estamos libres de eso. Vamos a leer lo que dice los números 1263 y 1264 del Catecismo. Amplía esto: por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. Los que han sido regenerados, en los que ha sido regenerado no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. Por eso se hace tanta fiesta, ¿sí? Pero tiene que ser una fiesta con un sabor a divino. No se concibe celebrar un bautismo a lo humano, ¿verdad? Es como profanar algo tan santo. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, etc. Así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia o fomes peccati. Inclinación al pecado. Nuestra voluntad está inclinada al pecado. Eso tenemos que saberlo. Por eso en la confesión, el propósito de enmienda va más allá de no querer volver a cometer ese pecado. No es suficiente. Es no ponerte en la ocasión. Tienen que ser las dos cosas, porque nunca nos debemos considerar fuertes, jamás, porque no estamos libres de la concupiscencia. La concupiscencia dejada por el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Que esa es otra cosa importante. Cristo es el vencedor. Cristo fue el que triunfó sobre el pecado. Por eso Él dice: tú no luches, entrégame a mí la tentación, porque en ese momento el hombre está haciendo el acto de humildad y de confianza más perfecto. Yo soy nada, si yo me enfrento a la tentación me vence, porque yo no soy el vencedor del mal. El vencedor del mal es Cristo y María, vencedores del pecado y de la muerte. Ahí es cuando yo empiezo a ser niño y me pongo en manos de ellos, acudo a ellos, les entrego, pongo en sus manos el enemigo que me está rondando y ellos lo vencen. Entonces, esa es la razón de ser de la oración en las tentaciones. Yo oro en las tentaciones para entregarle a Dios mi debilidad y esa tentación, y Él la vence. Eso es la lucha, ahí está nuestro luchar, esa es nuestra lucha, ¿sí? Sabernos nada y acudir. ¿Cómo lucha un niño? ¿Cómo se protege un niño? ¿Cuál es la victoria de un niño? ¿Su mamá? ¿Su papá o no? Claro. Ellos son los que lo defienden, ellos son los que pelean por él, eso es lo que se llama legítimamente luchar, ese será coronado. Y dentro de la lucha está
apartarme de la ocasión, porque cuando yo me aparto de la ocasión me sé débil, me reconozco débil, incapaz, impotente, conozco mi nada. Lo otro es soberbia, querer yo solo vencer, es que yo puedo, y ahí es donde más hondo se cae, cuando la persona se cree capaz ella sola. El numeral 979 nos lo explica muy bien, dice que en este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Si pues era necesario que la Iglesia tuviera el poder, tuviese el poder de perdonar los pecados, también hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio para servirse de las llaves del reino de los cielos que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Infinita la misericordia de Dios. De ahí la importancia de la confesión en los moribundos, en los enfermos, en los que están en peligro de muerte. Pensaba ahora con esta amenaza del nuevo huracán para Estados Unidos, que todo el mundo se está aprovisionando y tapando ventanas y consiguiendo agua, alimentos, todo. ¿Habrán pensado en esto? En pedir el perdón de sus pecados, confesarse, porque ¿qué va a saber uno qué va a pasar? Para que al menos si llegara cualquier cosa ya estuvieran dispuestos, ¿verdad? No solo en cuerpo, sino también en alma. Pero confiamos que si nosotros lo estamos pensando, ya Dios se los ha hecho sentir. Vamos al numeral 1446, que nos amplía esto sobre el sacramento del perdón. 1446. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, sobre todo para los que después del bautismo hayan caído en pecado grave y hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. Es importante la doble dimensión del pecado, porque regularmente solo pensamos en una, que se pierde la gracia santificante, pero en la otra parte casi no se piensa, ¿sí? Se rompe la comunión eclesial, se lesiona, se lastima. Y ahí es donde viene la trascendencia de un pecado nuestro. ¿Cuánto afecta al cuerpo místico de Cristo? Porque como es un miembro que queda separado, queda interrumpida la corriente de vida divina, queda interrumpida en ese miembro, todos los que están a su alrededor van a sufrir las consecuencias. Y no nos damos cuenta. De pronto, mi victoria hubiera sido salvación para algunos, y mi pecado, ¿hasta dónde pudo ser condenación para algunos? Uno no sabe. Es la gravedad de un pecado mortal. Por eso se llama mortal, porque produce muerte, porque mata. Y nosotros regularmente pensamos a nivel individual, ¿cierto? Lo que me sucedió a mí, perdí la gracia, pero no pienso las consecuencias de ese pecado en la iglesia. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Por eso el sacramento, así como el pecado se da en una doble dimensión, igual el sacramento nos restablece esa doble comunión con Dios y con la iglesia. San Gregorio Nacianceno y otros padres de la iglesia llamaron a la penitencia un bautismo laborioso. Para los que han caído después del bautismo, es necesario para la salvación este sacramento de la penitencia, como lo es el bautismo para quienes aún no han sido regenerados. Numerales de 1422 a 1484, vamos a leer solo unos pocos. Esos numerales todos hablan sobre el sacramento de la penitencia, pero como luego vamos a estudiar más específicamente este sacramento, por eso no los vamos a leer ahorita en este momento. Después tendremos oportunidad de meditarlos más adelante. Sin embargo, si ustedes al estudiar lo quieren hacer, sería muy interesante, ahora por el tiempo, ¿no? 1422, ahí en el catecismo están
El poder de las llaves. Después de la resurrección, Cristo envió a sus apóstoles a predicar y a perdonar los pecados, ¿no? Este ministerio de la reconciliación, como también se le llama el sacramento de la penitencia, ya San Pablo en 2 Corintios 5:47 empieza a llamarle así, ministerio de reconciliación. No lo cumplieron los apóstoles solamente anunciando a los hombres el perdón y llamándolos a la conversión, sino que también le comunicaron esa remisión de los pecados por el bautismo. Recordemos lo que estudiábamos, que antes se bautizaban adultos y solo se confesaban una vez. No podían confesarse más de una vez en la vida, en los comienzos del cristianismo, ¿no? Porque empezaban una vida nueva después del bautismo y era un compromiso serio, no era un juego. Entonces en ellos sí se producía una verdadera conversión, que es lo que se ha perdido ahorita por tanta superficialidad. Ellos no solo predicaban, anunciaban, sino que también perdonaban los pecados. La Iglesia ha recibido las llaves del reino de los cielos a fin de que se realice en ella la remisión de los pecados por la sangre de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Qué importante es a los niños, desde la preparación a su primera comunión, enseñarles el acto de fe, de confesar sus pecados a Cristo en la persona del sacerdote y enseñárselo con tanta fuerza que para ellos desaparezca el sacerdote, sientan el poder de Cristo y nosotros activar esa fe. En los niños enseñárselo, pero nosotros ya vivir esa verdad. No te vas a confesar con el Padre tal o cual, no, es con Cristo y sentir en lo interior de nuestro ser a Cristo perdonando nuestros pecados, a Cristo orientándonos en esa vida nueva que Él quiere que vivamos a través del sacerdote. Cuando prepararon a Santa Teresita para la primera comunión, su hermana le insistió tanto en esto que ella le preguntó que entonces si le podía decir al sacerdote que lo amaba mucho. Si me va a confesar es con Cristo, entonces le puedo decir que lo amo mucho. ¿Cuánto? Pues esa fe, ¿no? Igual nosotros tenemos que empezar a activar esa fe. En esta iglesia es donde revive el alma que estaba muerta por los pecados a fin de vivir con Cristo, cuya gracia nos ha salvado. Es para vivir con Cristo, en Cristo. El numeral 1444 habla de ese poder de los apóstoles. Dice que Cristo, al hacerle partícipe a los apóstoles su propio poder de perdonar los pecados, les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Es la dimensión eclesial de que ya hablábamos, ¿no? Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Por eso, pecado que no es confesado y que es voluntariamente ocultado no es perdonado, y quita el perdón a los otros pecados, porque se hace una confesión sacrílega. Y al darle este poder a San Pedro, todo el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar. Por eso, y eso hay que creerlo. Si la iglesia dice sí es sí, y Dios lo toma como un sí. Si la iglesia dice no es no, y Dios lo toma como un no. Esto en la nulidad, cuando los sacerdotes piden dispensa, el Papa dice no. A uno les da la dispensa, a otro no. Clarísima voluntad de Dios. Igual los matrimonios. En uno la iglesia considera que fueron nulos, y en otro la iglesia dice no, hubo sacramento y no hay nada que hacer. La iglesia tiene el poder y la autoridad, y lo que la iglesia dice nadie lo discute, porque es el poder que Dios le confirió. No hay ninguna falta en el 982, por grave que sea, que la iglesia no pueda perdonar. Miren, el asesinato de un papa, la iglesia lo puede perdonar. No hay nadie tan perverso y tan culpable que no deba esperar con confianza su perdón, siempre que su arrepentimiento sea sincero. Por eso hay una frase, no sé si ya se usa, ojalá y no, pero que no debe decirse: ay no, eso no tiene perdón de Dios. Eso no debe decir, no debe decirse, porque es contradecir, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablábamos al comienzo del catecismo que debemos cambiar nuestro lenguaje? Cuando ya uno va conociendo las verdades, ya tienen que ir desapareciendo esas expresiones que contradicen la verdad. No hay pecado, por grave que sea, que no tenga perdón de Dios. Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Y también uno tiene que tener ese cuidado.
porque a veces nos volvemos un poquito implacables y podemos hacerle sentir a una persona que es tan pecadora, tan mala, que Dios no va a ser capaz de perdonarla. Entonces empieza a desconfiar de la misericordia de Dios. Por eso nuestro mayor trabajo con las almas es llevarlas a confiar en la misericordia de Dios y a acercarse a Él con confianza. Es una función de la catequesis. Por eso la catequesis se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su Iglesia, la misión y el poder de perdonar los pecados por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores, que es otro de los daños que está haciendo esta educación sexual, porque a través de todos los libros le dicen a los jóvenes que la Iglesia, con sus tabúes y su pensamiento cerrado, no va a comprender la naturaleza, lo que es propio de la naturaleza. Entonces llevan al joven a que considere normal que un sacerdote le diga que la masturbación es mala, que es pecado. Entonces ellos te van a decir eso, ese es su lenguaje, ¿sí? Esa es su forma de pensar, la tuya tiene que ser otra. Entonces que el joven no le impacte que encuentre en una persona adulta o en una persona de la iglesia que le diga que las relaciones prematrimoniales son pecado. Esa es la mentalidad de ellos, la tuya es otra. Que los anticonceptivos son pecados, los van apartando de la confesión, porque ya van quitando la conciencia de pecado en el alma de los niños y de los jóvenes, porque todo lo que es pecado se lo están presentando como normal. Y si ya el papá o la mamá le dicen que eso es malo, ya le advirtieron que el papá y la mamá pensaban diferente, que no se extrañen, que piensen diferente. Déjalos que sigan pensando así, porque esa es su época, esa es su generación, la tuya es otra. Ve qué daño, ¿no?, hacen a los jóvenes. Por eso lo importante de la catequesis, porque a través de la catequesis se va a despertar esa conciencia de la verdad y la conciencia de pecado y la conciencia de la voluntad de Dios, qué está bien y qué está mal. El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso, quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho cuando estaba en la tierra. Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Lo dice San Juan Crisóstomo. Es que el poder es grande. Si en la iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la iglesia semejante don. Entonces terminamos aquí en la voluntad de Dios. Para este capítulo del perdón, les recomiendo leer de cómo Dios, al crear a la Virgen, creó el perdón, en el volumen 35, 14 de febrero de 1938. En el libro de María, Madre y Reina de la Divina Voluntad, está en las páginas de las 152 a las 155. Páginas de las 152 a 155. En la voluntad de Dios.